Feliz sábado, apreciados hermanos. Le doy gracias a Dios y a nuestro hermano Reinaldo que me invitaron para trazar la palabra de Dios en esta mañana. Yo tengo la costumbre o el hábito, antes de salir, colocar la mano en la puerta, en la manilla de la puerta e invitar a Dios que vaya conmigo. Tengo ese hábito. Y yo le digo, Señor, digo las palabras que tú un día le dijiste a este hombre que se quejaba, que tenía un aguijón, Saulo. Y el Señor le dijo, bástate qué. Es decir, bástate mi presencia. Y yo le digo a Dios, Señor, basta con que tú vayas conmigo. Lo demás viene por qué. Tú verás qué me vas a dar en el día. Por eso, apreciados hermanos, nosotros debemos decirle a Dios que esté en nuestros hogares como lo hicieron nuestros padres. Nuestros padres, aunque estaban esclavizados, invitaban a Dios a que un día que los liberara. Dios conoce nuestras necesidades, conoce mi problema, tu problema, conoce mi enfermedad. ¿Qué espera Él? Que le invitemos, que yo le diga. Y entonces uno espera que los hijos le digan a uno sus necesidades. Dios espera también, apreciados hermanos, que nosotros le busquemos a Él. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31 nos dice, pues ¿qué iremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Si Él no negó al Hijo, nos dio a su Hijo, a su único Hijo, para que viniera y nosotros le pegáramos, nosotros le azotáramos, nosotros le maldijéramos, nosotros le claváramos una danza en su costado, nosotros le claváramos sus manitas, sus piecitos con unos clavos. Eso hicimos nosotros. Muchos dicen, nosotros no fuimos, fueron los romanos. Pero nosotros somos ¿qué? Pecadores. Por nuestros pecados, Dios nos dio a su Hijo. Porque ustedes y yo tenemos una deuda. Así Dios quiere que nosotros reconozcamos que necesitamos de Él. Así Dios quiere que nosotros le busquemos, hermanos. ¿Sabemos dónde está? Hermano, ¿no sabemos dónde está Dios? Y Él espera que vayamos allá, hermanos, de rodillas. Los que no nos podemos arrodillar sentados, los que no nos podemos sentar por una enfermedad acostados. Pero debemos de ¿qué? De pedirle, hermanos, de buscarle para que Él supla. Lo único que nosotros nunca le pedimos fue que enviara a su Hijo para que muriera por nosotros. Fue lo único. Porque Él, viendo la necesidad y sabía que ninguno iba a decir, Señor, envía a tu Hijo para que nosotros lo matemos. Pero Dios, sabiendo esa necesidad de nosotros, la suplió a través de su Hijo. Hermanos, ¿qué vamos a decir nosotros cuando nos pregunten por qué prospera tu alma? Cuando nos pregunten por qué usted es feliz aunque esté enfermo.
Cuando nos pregunten, usted, aunque no tiene trabajo, no se preocupa tanto. Ah, porque yo tengo ¿qué? Un Dios que permite muchas cosas en mi vida. Y permite que pase todo esto para que yo le busque día y noche. Pero ¿qué sucede? Cuando buscamos a Dios, lo encontramos y le pedimos lo que necesitamos y Él nos lo concede. ¿Qué sucede con el ser humano? Se olvida. Cuando leemos las historias del pueblo de Israel, cuando estaba bien, cuando no tenían guerras, cuando tenían buena alimentación, se olvidaban de ¿qué? De Dios. Se apartaban de Dios. Dios nunca se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de Dios. Y entonces, como se apartaban de Dios, Dios permitía que muchas cosas. No porque Dios quería, no porque Dios lo deseara, sino era porque yo me aparté de Dios. Y cuando yo me aparto de la mano de mi padre, cuando estoy pequeño, y me suelto y quiero ir adelante de mi padre, ¿qué sucede? Me caigo, me raspo. ¿Y qué pasa con el padre? Corre, lo levante, lo limpia, lo alza, lo consiente, le cura las heridas. Dios nos lleva de su mano hasta cierto punto. Cuando ya nosotros tenemos el libre albedrío, el conocimiento del bien y el mal, ya Dios permite que si nosotros nos soltamos de su mano o seguimos de la mano de Él. Por eso, apreciados hermanos, Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 nos dice, y el verbo fue hecho ¿qué? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él, y clamó, versículo 15, este es aquel quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Dios y su Hijo siempre han existido. Siempre han estado pendientes de este mundo y del universo. Porque fueron ellos los que crearon este mundo. Fueron ellos los que nos crearon a nosotros. Nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, apreciados hermanos, si el verbo fue desde el principio, quiere decir que nosotros desde siempre debemos de buscar a ese Dios maravilloso, que no debemos de apartarnos de Él. En Isaías 41:8, Isaías 41:8 dice, pero tú, oh Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Cómo consideraba Dios a Abraham? Su amigo. ¿Cómo nos considera Dios hoy a nosotros? Sus hijos, hijitos míos. Hijitos míos. Y si somos sus hijos, hermanos, Él está pendiente de nuestras necesidades. Él está pendiente de nuestra salvación. Él está pendiente de nuestra familia. Él está pendiente de que nosotros le busquemos a cualquier momento de las horas del día o de la noche. Y siempre lo vamos a encontrar. Dios quiere que nosotros, hermanos, coloquemos nuestra cabeza ¿en dónde? En su hombro. Ese privilegio que tuvo Juan.
Yo digo, hermanos, que para Juan tomar esa decisión de acercarse al Señor Jesús y colocar su cabeza en el pecho, era porque le tenía que una confianza, era porque le amaba, era porque necesitaba de él, necesitaba sentir el amor de su maestro. Dios quiere, hermanos, que nosotros también sintamos esa necesidad, que Él quiere abrazarnos, quiere consentirnos. Pero a veces nosotros nos alejamos, no le buscamos. Somos el pueblo de Israel que cuando estamos en problemas, en dificultades, en enfermedades, ahí sí vamos. Pero aún así, Él nos ama. Éxodo capítulo 15, versículo 18. Jehová reinará por los siglos de los siglos. Y el versículo 19 nos dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel cruzaron en seco por medio del mar. Hermanos, cuando ustedes y yo buscamos a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando vamos en el bus, meditamos. Cuando estamos en el trabajo, meditamos. Dios nos cuida y Dios nos protege. Dios nos ayuda. Cuando a veces estamos enfocados en algo y ya el cansancio de la mente nos dice que no somos capaces. Y buscamos a Dios y le pedimos ayuda, sabiduría, entendimiento, y cuando terminamos, Dios nos muestra la solución al problema, a la dificultad. Pero nosotros primero le damos un giro de 360 grados a nuestras vidas. Y cuando no le encontramos la solución, entonces sí buscamos, vamos a la fuente. Vamos al pan de día, vamos al de la sabiduría, el del conocimiento. Y Él está ahí, sonriente, esperando a que nosotros vayamos y le digamos nuestro problema, nuestra dificultad. Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No entristezcamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. En la forma en que vivimos, hermano. ¿Qué forma estás viviendo tú? ¿Qué forma estoy viviendo yo? Estoy viviendo una forma espiritual que agrada a Dios, que le satisface a Dios. Hoy estoy viviendo una vía doble. En la iglesia vengo bien vestido, alabo a Dios, participo, pero fuera de la iglesia estoy siendo otra persona de doble cara. En la iglesia los sábados, los miércoles, los días de reunión, vengo y alegro al Espíritu Santo. Pero el resto lo pongo triste por mi forma de ser, por mi forma de actuar, por mi forma de hablar, por mi forma de comportamiento con los compañeros. Dios quiere que nosotros siempre lo tengamos a Él contento, feliz. Yo siempre digo, hermanos, y yo cuando hago algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios y reconozco, yo le digo, Señor, discúlpeme porque te puse triste. Es más, a veces lo hacemos llorar, hermanos. Lo digo en mi forma de pensar. Que a veces nuestros malos actos, a veces cuando nos apartamos de la ley de Dios, cuando no cumplimos la ley o cuando no cumplimos sus estatutos, yo digo, Señor, por mis malos actos tú estás llorando, estás sufriendo.
Igualmente Dios se afana por ti y por mí, hermanos, cuando nosotros nos apartamos de Él, cuando nos vamos a hacer lo que le agrada a Satanás. Cuando decimos es un deleite, nos reímos, nos gozamos, disfrutamos. Pero la verdad no es esa. ¿Qué se siente cuando nosotros cometemos el pecado y llegamos a la casa y nos sentamos y miramos la Biblia allá lejos? ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Sucios, inmerecedores de la gracia de Dios, indignos. Muchos a veces dicen, no merezco buscar a Dios. Yo sé que usted me va a escuchar, yo sé que usted está ahí pendiente, pero yo hoy no me siento capaz de arrodillarme, de pedirte perdón. Muchas personas, hermanos, yo lo he vivido. Pero el Espíritu me dice, deja el orgullo, ve y busca a tu Padre. Ahí está. Muchos de nuestros hijos a veces dejan el orgullo y van y le piden perdón a la mamá o al papá. Hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, nos dice algo maravilloso. Algo que nosotros no somos. Nosotros no somos lo mismo de ayer al de hoy o al de mañana, porque nosotros variamos. Hoy puedo decir sí y mañana puedo decir no o más tarde. Pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo desde el principio de la creación. Él no cambia su amor, Él no cambia su interés, Él no cambia sus promesas. Él sigue cumpliendo y lo seguirá cumpliendo hasta que vivamos con Él por toda la eternidad. La promesa que Él nos dio es que vamos a ser felices con Él eternamente, que vamos a andar todas las galaxias, todos los mundos, hermanos, y que vamos a estar con Él andando la ciudad de oro. Hermano, ese mismo Jesucristo ayer es el mismo hoy que te ama. Es el mismo hoy que te dice, como te dijo ayer, o te dijo hace años cuando te sacó, te buscó y te sacó del lodo donde tú estabas. Es el mismo el mañana que te dice, yo te quiero llevar en mis manos, para que no te ensucies tus pies, para que tu ropa sea limpia. Es el mismo que te dice, si tu ropa te ensucia, yo te la voy a lavar. Te voy a cambiar tus ropas y te voy a dar ropas blancas de lino fino. Es el mismo que quiere que usted y yo nos salvemos. Es el mismo ayer y hoy y siempre, apreciados hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Porque en Él habita la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el versículo 10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él. Supongamos, hermanos, que haya aquí alguien que le falte una mano. O aquellos hermanos que han perdido sus pies. Entonces, ¿cómo se cumple esta palabra en ellos? Porque vosotros estáis completos en Él. ¿Qué es una persona completa? Exacto. ¿Y qué más? Cuando le dicen, hermano, usted está completamente bien hecho, bien formado. Sabiduría, entendimiento, conocimiento.
No importa que me falte un brazo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga por segunda vez, ¿qué va a suceder si me falta un brazo? Voy a estar completamente bien. Si me falta un ojo, si no pude hablar, si nací mudo, si nací ciego, pero escuché la palabra de Dios y la cumplía luchando. Hermano, porque la lucha, estoy preparando un tema, que seguir a Jesús no es fácil. ¿O sí es fácil? Es fácil. Pero el enemigo nos hace la vida imposible. Es un tema, hermanos, que estoy preparando. Pero nosotros, hermanos, vamos a estar con la deidad eternamente. Juan capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26, para terminar. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el que tiene al Hijo, quiere decir entonces que nosotros tenemos vida eternamente. Porque tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Josué 1:9, para terminar. Un versículo que nos aprendimos de memoria, ¿no es cierto? Mira aquí, que te mando y que te esfuerces y sea que es un mandato de Dios, hermano. No es un mandato del predicador, no es un mandato del primer anciano, no es un mandato de mi mamá, de mi papá. Es un mandato del cielo. Es un mandato del Padre Celestial que me dice, esfuérzate, Haroldo. Esfuérzate, iglesia. Sea valientes. Porque los valientes son los que vamos a estar en la Canaán celestial. Los cobardes no van a entrar. Aquellos cobardes que van a decir por un problema, por una dificultad, que porque me dejaron, que porque no me quisieron. Entonces, yo abandono la iglesia porque la iglesia me miró mal. Yo abandono la iglesia porque es que el hermano predicó. Y yo no sé quién le dijo el problema. Yo no sé quién le dijo en mi vida. Pero él predicó y me lo escojo a mí. No, hermanos. Cuando Dios nos habla, debemos aceptar la corrección de Dios. No es que uno sepa la vida de un hermano. El hermano decía algo esta mañana muy ciertamente. Cuando uno se para aquí a predicar, uno le dice a Dios, muéstrame qué necesita la iglesia. Que no sean palabras de hombre, sino sean palabras del cielo. Porque las palabras de hombre no hacen eco en la vida de nosotros. Salimos vacíos, como venimos. Pero cuando la palabra es de Dios, cuando viene del cielo, cuando viene el poder del Espíritu Santo, entonces los valientes aceptan el error en el cual estamos cometiendo y volvemos. Seguimos adelante. Hace poco fue un hermano que predicó y el hermano cada vez que levantaba la mirada y yo decía, Señor, me vas a predicar a mí. Este tema es para mí. Porque a veces cuando nos miran, uy, pero es que como que se enamoró de mí el pastor, ¿no? O el hermano. Pero a veces Dios nos muestra a las personas en la cual es el tema para esa persona.
esfuérzate, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No importa, hermano, que vayas en un peligro. No temas si vas a perder el trabajo. No temas si por causa de mi nombre son perseguidos. No temas si por seguirme a mí, cuando Dios llame a sus ovejas al final de los tiempos, no temas escuchar la voz de Dios y seguirlo. No temas si tu esposa, tus hijos o viceversa digan, yo no voy a seguir más a Dios. Síguelo tú. No temas escuchar como le dijeron a Job, maldiga a tu Dios y muérete. No temas, hermanos, si Dios te permite estar de pie para sufrir calamidades. Saben, hermanos, que al final de los tiempos Dios llevará a muchos a descansar. ¿Saben por qué? Primero, por amor a nosotros. Segundo, porque sabe que ese hijo, si va a ser torturado, va a negarlo. Y él dice, no, yo prefiero llevármelo a descansar que me niegue. Y los que Dios permitirá, hermanos, que pasen por turbulencias, que pasen por dificultades, que sean perseguidos, sabe que estos hombres y mujeres van a ser valientes y van a permanecer de pie, agarrados de la mano del Invencible. Amén. Por eso, apreciados hermanos, busquemos a Dios, digámosle a Dios que venga a vivir con nosotros, que venga a morar con nosotros, así como moró con nuestros padres. No importa, hermano, la situación que usted y yo estemos pasando, busquemos siempre a Dios, dependamos siempre de Él. Siempre necesitaremos de ese Dios maravilloso, siempre necesitaremos de su compañía. Aunque mi padre y mi madre, amén, hermanos, así es. Lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es que cuando alguien se aparta de Dios y usted y yo le predicamos, usted y yo le decimos, usted y yo le mandamos mensajes y no aceptan, ¿qué nos toca? Seguir. Orar sin cesar por esas personas. Orar sin cesar. Porque algún día esos corazones serán ¿qué? Abiertos. Algún día van a estar en un juicio delante de Dios. Para terminar, el último versículo, Malaquías 3:6. Porque yo soy Jehová y no cambio. Por esto vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido ¿qué? No hemos sido consumidos porque Dios nos ama. Porque Él quiere salvarnos, porque Él quiere llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. Himno 248, 248 para terminar.